Hace 6 meses que Cataluña comenzó a limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas. Cataluña es la única comunidad autónoma en aplicar esta medida que se incluyó en la Ley de Vivienda. Y ahora, medio año después, los expertos empiezan a hacer balance de sus efectos. A saber, la demanda para arrendar se ha triplicado, las rentas han subido y se registran hasta 2.700 peticiones por cada anuncio de un piso. Para sorpresa de nadie. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. El problema de acceso a la vivienda en España no da tregua y no parece que las medidas que se han puesto sobre la mesa sean capaces de atajarlo. Las esperanzas del Gobierno estaban puestas en el límite de los alquileres que incluyó en la Ley de Vivienda, pero en la práctica solo Cataluña lo ha aplicado. Empezaron siendo 140 las zonas señaladas, pero más tarde la Generalitat amplió el perímetro a 131 municipios más. En total, 271. Ha pasado medio año desde el inicio del experimento catalán con el control de precios y en este episodio hemos decidido hacer un primer balance de su aplicación con María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa. Pues podemos confirmar que las medidas implementadas no han conseguido los efectos deseados. El error de diagnóstico en el proceso y esa falta de consenso con la otra parte fundamental del mercado, ¿no?, que es la de la oferta, en la que se sitúan pues, precisamente los propietarios privados, promotores, constructores de vivienda, ha creado un descontento general y bastante preocupación por el mercado de la vivienda en Cataluña. De hecho, si nos vamos a los datos, el precio del alquiler en Barcelona está en 22,40 euros, es el más alto de toda la historia, ha alcanzado máximos este agosto de 2024, aumenta además en un 7,5% a nivel interanual. Ojo, no estamos diciendo que los municipios limitados no estén cumpliendo con las obligaciones de no subir el precio, sino que los anuncios que salen nuevos en nuestro portal están un 7,5% más caros, con el precio más alto que, por ejemplo, en agosto de 2023. De hecho, este precio del que hablamos es un 75% más alto que el que tenemos en la media nacional española. Y de hecho, si nos vamos al precio que teníamos hace 5 años, es un 53% más caro que el que teníamos hace 5 años, ¿no? De hecho, hemos visto una gran reducción de la oferta de viviendas destinadas al alquiler y creemos que estas medidas implicadas en la ley de vivienda han ocasionado pues, que el parque de alquiler en Barcelona se reduzca un 19%. De hecho, la oferta de vivienda en renta disponible que hay ahora mismo en Barcelona está bajo mínimos y diríamos que atraviesa la peor época del siglo XXI en cuanto a oferta disponible se refiere, ¿no? Entonces, al final, a nivel legislativo, esto ha generado muchísima incertidumbre. Sabemos que se está lidiando con recursos en Cataluña para intentar corregir la norma por considerar que invade competencias autonómicas. Pero al final lo más impactante es cómo han subido los precios, ¿no?, que siguen subiendo. Los inquilinos nunca habían pagado un precio tan alto por el alquiler como ahora y es por eso que decimos que la ley de vivienda en Cataluña no ha conseguido pues, rebajar los objetivos de tener un alquiler, de bajar el precio del alquiler. Y de hecho vemos que pues, las declaraciones de zonas tensionadas en estos municipios catalanes han creado mercados autonómicos con desigualdades entre sí, ¿no? Al final lo que vemos es un aumento de inquilinos rechazados en los castings, hay muchísima demanda insatisfecha más que nunca, los inquilinos buscan y no encuentran, pasan de un 13 a un 16%. Y de hecho, los inquilinos que creen que con la ley de vivienda lo tendrán más difícil pasan de un 35% a un 36% en 2024, ¿no? Estamos viendo un endurecimiento de las condiciones de acceso por parte de los propietarios para obtener garantías frente a impagos, frente a destrozos en la vivienda. Sabemos que están eligiendo a los perfiles más solventes y
que quienes presentan rentas más bajas no están teniendo posibilidad de acceso. El tope de los alquileres no ha sido la única vía que ha puesto en marcha Cataluña para tratar de frenar la escalada de los precios. El Gobierno de la Generalitat decidió hace unos meses aprobar también un decreto ley para limitar los contratos de alquiler temporal y los de habitaciones. El objetivo con esta iniciativa es frenar la fuga de alquileres permanentes al mercado de contratos de temporada y frenar también el auge de los pisos compartidos, que son dos modalidades que los caseros están escogiendo cada vez más para esquivar la ley de vivienda. Eso en Cataluña, porque a nivel nacional también el Gobierno está barajando varias medidas para regular y limitar los contratos temporales o los pisos turísticos. Y de nuevo, no está claro que estas iniciativas vayan a tener el efecto deseado. Pues este tipo de medidas funcionarían si tuviésemos un parque de alquiler público que pudiese satisfacer las necesidades, ¿no? Como esa utopía de tener un 20% del parque de alquiler como se cumple en otras ciudades de Europa. Pero no es el caso, y cuando se limita o se incluyen medidas punitivas y prohibitivas que no son bien recibidas en un mercado constituido por propietarios privados, los efectos son totalmente los contrarios, como acabamos de ver con el alquiler de larga duración, ¿no? Desde Fotocasa nosotros consideramos que la regulación del sector es necesaria, que deben de establecerse unas normativas claras que den seguridad, confianza en todos los aspectos, ¿no? Tanto a quien oferta como a quien demanda este tipo de viviendas, y que deben ser consensuadas estas medidas, por supuesto, con todos los agentes que conforman el sector, que no podemos volver a tropezar con la misma piedra y no sentarnos con la otra parte fundamental del mercado, ¿no? Que se tiene que poder crear una legislación acorde con todas las necesidades del mercado de la vivienda, del alquiler, en este caso, y más concretamente en Barcelona. Y en estos momentos, este tipo de alquileres temporales, alquileres turísticos, vacacionales, están dando respuesta a una demanda muy intensa del mercado, ¿no? Y por lo tanto se debe de encontrar una compatibilidad que sea sostenible entre todos los actores de este entorno urbano. Pero el alquiler no es lo único que está tensionado en el sector residencial catalán. Estos días, en el Congreso Nacional de la Vivienda que se ha celebrado en Málaga, promotores, constructores e inversores coincidían al señalar que el mercado catalán de la vivienda está casi paralizado. Eso se traduce en que la oferta cada vez es más justa y en que la demanda cada vez sufre más. En este sentido, en Fotocasa acaban de publicar un informe que señala que el dinamismo de la compraventa de vivienda en Cataluña está en su nivel histórico más bajo. Es decir, ha caído la oferta, pero además, y este es el dato más sorprendente, ha caído también la demanda. Pues sí, la participación en el mercado catalán de la compraventa se encuentra en mínimos debido a esa contracción de la demanda y de la oferta de vivienda. De la parte de la oferta se explica porque venimos de atravesar 4 años de auténtico boom inmobiliario en los que hemos batido récords de actividad en los últimos 15 años, se han vendido muchas viviendas sin que el sector pueda llegar a construir las nuevas suficientes para equilibrar ese déficit, ¿no? Y del lado de la demanda, este bajón se explica por el retraso en las bajadas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo durante el primer semestre del año, y esa prolongación también de una política monetaria restrictiva que mantenía pues, las hipotecas en condiciones menos atractivas que antes, y eso ha hecho que el dinamismo en el mercado haya menguado. De hecho, los datos de variación del precio reflejan perfectamente cómo a partir de la mitad de 2022, cuando se ejecutó esa primera subida de tipos de interés, el precio en Barcelona, por ejemplo, comenzó a crecer de forma muchísimo más moderada, ¿no? Con incrementos muy leves de en torno al 2%. Eso quiere decir que si había menos demanda en el mercado, el precio podía llegar a encontrar una moderación en ese crecimiento, no una estabilización, porque el desequilibrio entre oferta y demanda sigue siendo muy significativo y por lo tanto la presión siempre va a empujar los precios al alza, pero sí que podía dejar de subir pues, cifras tan significativas como teníamos antes, ¿no? De más del 8%. Entonces, pues esa bajada de ese dinamismo, sobre todo esa pérdida de demanda, ayudó
ayudó al mercado, pues, por ejemplo, al barcelonés, a moderar ese crecimiento durante estos últimos ejercicios. Con este escenario, en el que el reciente descenso de la demanda sorprende y rompe la tendencia general del mercado, la duda, mirando a futuro, es si es posible que bajen los precios de compraventa en Cataluña o en provincias como Barcelona, donde la presión es mayor. Pues lamentablemente esa etapa de moderación ya ha terminado. Ahora el precio está creciendo a un ritmo de un 6,6% interanual, porque nuestro estudio lo que ha medido es la evolución de la oferta y la demanda en el primer semestre del año 2024. A partir de ahora, de esta segunda mitad, con la desescalada de los tipos de interés que ya ha comenzado, con esas condiciones hipotecarias mucho más atractivas, lo que vamos a ver es una demanda mucho más voluminosa en el mercado, ¿no? Por lo tanto, la oferta lo va a tener todavía más difícil para poder dar respuesta a esa intensificación de la demanda de estos compradores. Y por lo tanto, la hoja de ruta de los precios va a ser alcista mientras no haya más oferta en el mercado, ¿no? En Cataluña, nosotros estimamos que son necesarias 100.000 viviendas y por ello, pues, es importante destacar que tenemos un gran reto, que es aumentar la oferta de vivienda, tanto pública como privada, para ayudar a estabilizar los precios, ¿no? Y que se pueda llegar a mejorar el acceso a la vivienda en la sociedad catalana. Pero ojo, porque sigue habiendo tanto desequilibrio entre oferta y demanda que presiona los precios de manera tan intensa, lo que puede llegar a desincentivar a posibles compradores que dicen, oye, el precio está tan alto que ahora mismo no puedo comprar, no me compensa comprar. Voy a retirarme del mercado por un tiempo, voy a esperar a ver si los precios bajan. Y por lo tanto, eso puede llegar a mantener la actividad del mercado de compraventa catalán. Pero nosotros estimamos que las previsiones son de subida de demanda y de subida de precios, por lo tanto. Hasta aquí el episodio de esta semana, aunque ya sabes que puedes seguir toda la actualidad sobre economía y sobre información en general en El Mundo, Actualidad Económica y nuestras redes sociales. Reda Slavki se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.